Muy buenas tardes, Luis. A continuación y en el presente video vamos a entrar en materia referente al tema relacionado con el álgebra de Boole, los teoremas respectivos del álgebra de Boole, así como la simplificación utilizando los teoremas del álgebra de Boole. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con lo siguiente. En el álgebra de Boole se trabaja con variables y con constantes. O sea que tenemos lo siguiente. En el álgebra de Boole tenemos variables y al mismo tiempo tenemos constantes. Una variable puede ser designada con una letra, por ejemplo, x igual a 1, o podemos decir que y es igual a 0. Tanto x igual a 1 como y igual a 0 denotan una variable booleana, en este caso x, cuyo valor es 1, y en el caso de y, la variable booleana es y su valor es 0. En el álgebra de Boole solo se permite el 0 y el 1, o sea, son los únicos valores válidos. Generalmente el 0 se define como falso. Vamos a colocarlo aquí en minúscula. El 0 se define como falso y el 1 se define como verdadero en inglés. False sería falso y true sería verdadero. También se podría decir, uno podría decir que 0 es true, uno podría decir que 0 es true y al mismo tiempo decir que 1 es false. Pero la convención es que el 0 es falso y que el 1 es verdadero. Entonces vamos a recapitular. En el álgebra de Boole se tienen variables y constantes. Una variable puede ser cualquier letra del alfabeto. Y los valores que se le asignan a dichas variables solamente pueden ser el 0 o el 1. Y como solamente se permite el 0 y el 1, el 0 se denota o representa falso y el 1 representa verdad. Entonces, también en el álgebra de Boole se pueden hacer algunas operaciones, entre ellas está la operación AND, está la operación OR, está la operación XOR, entre otras operaciones. Entonces vamos a definir algunas. Por ejemplo, yo tengo que X es 1, ¿cierto? Y tengo que Y es 0. Entonces, la operación AND se denota X por Y, o también se puede notar como X and y tiene como resultado, en este caso, sería 1 que multiplica a 1, o sea, 1 and 0, perdón, porque X es 1 y Y es 0. Entonces, X por Y representa X and y que al mismo tiempo sería 1 and 0, porque X vale 1 y Y vale 0. Y eso tiene como valor o resultado 0. ¿Cómo nos damos cuenta del resultado? Mediante una tabla. Nosotros decimos aquí X y aquí decimos y aquí decimos el resultado, que sería X and Y. No tiene que ser en mayúscula, puede ser en minúscula, inclusive se ve mucho mejor así, en minúscula, porque mira que cambia el color. Entonces tenemos una tabla con los siguientes valores. Entonces aquí sería X minúscula and Y. Este sería el resultado. Entonces, si la X vale 0 y la Y vale 1, entonces el resultado de esa operación sería 0. Si vale 1 la X y la Y vale 0, entonces el resultado de esa operación sería 0. Si la X vale 0 y la Y vale 0, el resultado de la operación sería un 0. Y si la X vale 1 y la Y vale 1, el resultado de la operación sería un 1. Un 1. Eso sería el resultado de la operación. Eso sería para el caso de X and Y. Hay otra operación que vendría a ser como la suma, X más Y, y eso se denota como
X OR Y, y también tiene una tabla. Vamos a hacer la tabla. Entonces colocamos X y Y, y a continuación el resultado, que sería X OR Y. Entonces si X vale 0 y Y vale 0, el resultado va a ser 0. Si esta X vale 1 y la Y vale 1, el resultado va a ser 1. Si la X vale 1 y la Y vale 0, el resultado va a ser 1. Y si la X como la Y valen 1, el resultado es 1. Esa sería la tabla para la operación OR, que vendría a ser la suma. Hay otra operación que no tiene un símbolo, pero se podría decir así: X implica, aquí no me lo colorea, pero entonces sería X implica, con este se puede colocar este simbolito así, X implica Y, y eso equivale, vamos a colocarlo aquí en mayúscula, equivale o es equivalente a decir no X OR Y. Se me olvidó decirte al principio que hay una operación muy importante, hay otra operación que es la operación NOT. Operación NOT. ¿Qué hace la operación NOT? Por ejemplo, si X vale 1, entonces NOT, que vendría a ser la negación de X, vale 0. Si X vale 0, supongamos, entonces NOT de X es igual a 1. Es decir, si la entrada es un 1, la convierte en un 0. Si la entrada es un 0, la convierte en un 1. Esa es la operación NOT. Se puede representar así, pero tiene otras formas de representarla. Por ejemplo, NOT de X, así. Uno puede decir NOT para decir no, pero esto es equivalente a decir esto. En algunos textos colocan este simbolito, o sea, lo niegan, colocan la virgulilla, lo que tiene encima la ñ, para negar, dicen not, y también es equivalente. Entonces, aquí te decía que X implica Y, es otra operación, es equivalente a negar X aplicado con OR de Y. Este sería el resultado de la operación, y tiene una tabla, tiene X, vamos a colocar aquí Y, y aquí tiene un resultado que sería X implica Y. Entonces, si ambos son 0, el resultado es 0. Si este es 1 y este es 0, el resultado es 0. Si este es 0 y este es 1, el resultado es 0. Y si este es 1 y este es 1, el resultado es 0. Y aquí arriba, corrijo, es 1 también. O sea, si ambas variables son 0, el resultado es 0. Si la X es 1 y la Y es 0, el resultado es 0. Si la X es 0 y la Y es 1, el resultado es 1. Y si ambas toman el valor 1, el resultado es 1. Hay otra operación que es X, si, solo si, Y. Y esa equivale a decir lo siguiente: X implica y al mismo tiempo, voy a colocarlo en paréntesis, y al mismo tiempo AND Y implica a X. Esa sería una equivalencia, y esa equivalencia son por los teoremas de Boole. Entonces, si X, aquí es Y, y aquí vamos a colocar la operación X, si, solo si, Y, vamos a ver cuáles son los resultados. Si X es 0 y Y es 0, el resultado es 0. Si esto es 1 y esto es 1, el resultado es 0. Si esto es 0 y el resultado es 1, y Y es 1, perdón, el resultado es 0. Y si esto es 1 y esto es 0, el resultado es 1, es 0. Pero entonces un momentico, que aquí cometí un error. Aquí es 1 y aquí es 1. Y en estos otros dos casos el resultado es 0.
Eso sería el caso del sí, solo sí. Y esas son digamos que las operaciones básicas. La primera que vimos de todo, el AND. Entonces yo lo voy a colocar aquí. Operación. Esta sería la operación AND. O también se le conoce como I o I lógico. Esta es la operación I, AND, y esta es su tabla de verdad. A continuación tenemos la operación OR, y esta es su tabla de verdad. Luego aquí tenemos la operación implicación. Y esta es su tabla de verdad, la que tenemos aquí. Y como te había dicho antes, X implica Y equivale o es lo mismo a decir no X o Y. Y por último tenemos la operación de doble implicación. Eso sería doble implicación. Bien, ahora vamos a ver algunos de los teoremas importantes. Teoremas del álgebra de Boole. Entonces, ¿qué teoremas tenemos en el álgebra de Boole? Hay muchos, pero voy a citar los importantes. Entonces hay algunos. Primero, pasa lo siguiente. Si yo tengo una variable booleana X y la sumo con su complemento, esto es otra cuestión importante. Aquí, cuando hablamos de la operación NOT, se me olvidó decirte que NOT de X también se puede representar con X y un apóstrofe. Eso te quería decir. Entonces la propiedad nos dice X con un apóstrofe pero bueno, para que no haya inconvenientes vamos a utilizar lo siguiente, la notación X más NOT de X. ¿Cuánto va a dar? Siempre va a dar 1. No importa cuánto valga X. X más NOT de X siempre va a ser 1. Otro teorema importante del álgebra de Boole es el siguiente, que X, si lo multiplicamos, digamos, por el complemento, que sería lo mismo que decir X que multiplica a NOT de X, eso sería X multiplicado por NOT de X. Voy a colocar aquí el asterisco. X por NOT de X, eso siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. Entonces voy a escribirlo aquí utilizando la notación X multiplicado por su negación. Vamos a colocarlo aquí entre corchetes mejor. Siempre va a ser 0. No importa el valor que tenga X. Otra cosa importante, otro teorema importante es el siguiente. Vamos a colocar aquí un pequeño espacio. Aquí. Otro teorema importante es lo siguiente, que X más Y es lo mismo que Y más X. Eso sería como una especie de conmutatividad, o sea, no importa en el orden que sume, el resultado es el mismo, o sea, X más Y es lo mismo que Y más X. Otro resultado importante es el siguiente, que X por Y es lo mismo que tener Y por X, o sea, no importa en el orden que multiplique, obtengo siempre el mismo resultado. Aquí se me olvidó decir que X e Y son variables booleanas. Entonces X por Y es lo mismo que Y por X. Otra propiedad importante es que si yo multiplico X por Y más Z, supongamos que vamos a colocar aquí una variable más, X, Y, Z, son variables booleanas. Entonces X que multiplica Y más Z, pero aquí es Y, perdón, es lo mismo que decir X que multiplica a Y más X que multiplica a Z. Eso sería válido también para las
las variables booleanas. O sea que x multiplicado por la suma de y más z es lo mismo que multiplicar x por y más x por z. Así de sencillo. Y también esto sería igual a decir y más z que multiplica a x. Entonces cabe aclarar una cosa. Voy a aclarar una cosa por aquí. Aclaración. Yo digo x multiplicado por y, voy a colocarlo por aquí, x multiplicado por y se puede notar así, o puedo colocar x asterisco y, o puedo colocar x and y. Estas son tres formas de decir lo mismo. Lo mismo para el caso de la suma. X más y es lo mismo que decir x or y. Dos formas de decir lo mismo, que también sería igual a decir y más x, y que sería igual a y or x. Aquí serían cuatro formas de decir lo mismo. Y aquí podríamos decir que esto sería y and x, y que esto sería al mismo tiempo y por x. Esas son propiedades que se cumplen. Bueno, otra propiedad importante, esta sería 6, estoy trabajando en números romanos. Otra propiedad importante es que, por ejemplo, si yo niego a x y por fuera lo vuelvo a negar, o sea, yo niego lo que estoy negando, entonces voy a obtener x. En otras palabras, negar dos veces una variable nos da la variable. Esto también se puede representar así: negación de la negación de la variable x, que es booleana, nos va a dar x. O sea, negar dos veces implica obtener la misma variable. Y en general, si yo niego un número par de veces, voy a obtener la misma variable. Por ejemplo, voy a escribirlo acá. Ya sabemos que si yo niego dos veces, obtengo la variable, o sea, obtengo x. Pero ¿qué tal si yo tengo esto? Niego, aquí vuelvo y niego, y adentro vuelvo y niego. Entonces, ¿cuántas veces negué? Voy a contar: 1, 2, 3, 4. Y como 4 es un número par, voy a obtener x. ¿Listo? Ahora, si en lugar de negar, por ejemplo, ¿qué tal si yo tuviera esto? Si yo tengo no, y aquí no de x, aquí estoy negando ¿cuántas veces? 1, 2 y 3. Entonces, cuando yo niego un número impar de veces, en este caso negué 3 veces, la respuesta sería no x, que también se denota así, not x. Listo, entonces cuando niego un número impar de veces, me da la variable negada, o sea, not de x. Y cuando niego un número par, obtengo x. Listo. Bueno, ¿qué otra variable, qué otra cosa importante hay que decir? 7. El complemento de 1 es 0, o sea, negar el 1 se convierte en el 0. Número 8. Negar el 0 se convierte en 1. Ahora sigue el 9. ¿Qué nos dice el 9? Nos dice que si yo tengo la suma de dos variables, por ejemplo x e y, y yo niego esa suma, eso va a ser igual a negar la primera multiplicándola por la segunda, pero también negada. Entonces aquí voy a colocar x, que aquí va es x, y aquí va y. Y esto es muy importante. Esto se denomina leyes de Morgan, así se llama. Entonces, si yo niego la suma de dos variables, eso equivale a negar la primera multiplicada por la negación de la segunda. Número 10.
Si yo digo la negación del producto de dos variables, eso va a ser igual a la negación de la primera más la negación de la segunda. Esas son las leyes de De Morgan y son muy importantes, muy importantes. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. Ejercicios, pero bien escrito. Ejercicios de simplificación. Entonces vamos a empezar con uno sencillo. Uno sencillo. Nos dicen, por ejemplo, simplifique. Voy a colocar aquí, simplifique. Simplifique. Y nos colocan x más not de x más not de x por y. Entonces tenemos que simplificar eso. Entonces, ¿cómo lo simplificamos? Muy sencillo. Solución. Solución. Si miras esta parte, por aquí te había dicho que x más not de x equivale siempre a 1. Listo. Entonces mire que aquí tenemos x más not de x. Entonces eso lo podemos reemplazar por un 1. Y lo de acá sigue siendo lo de acá. Pero, ¿qué significa not de xy? Entonces revisamos acá. Not de xy, not de xy es igual a not de x más not de y. Entonces sería aquí not de x, not de x, perdón, aquí sí, not de x más not de y. Aquí me faltó una propiedad y la voy a escribir acá. Esta sería la 8, voy a escribirla por acá mejor. Esta sería la propiedad 11. Voy a colocar aquí más propiedades, más propiedades, más propiedades. La número 11 es que si yo tengo x y le sumo 1, eso me va a dar 1. Propiedad 12. Si yo tengo x y le sumo 0, me va a dar x. No importa cuánto valga x. X sumado con 1 siempre va a ser 1. Y x sumado con 0 siempre va a ser x. No importa quién sea x. Entonces, mira que 1. Ojo pues, 1. Más esto. ¿Cuánto sería? 1. Entonces aquí, esto sería igual. Mejor dicho, voy a borrar acá. Ya habíamos simplificado que esto más esto era 1. Entonces aquí nos queda 1 más la parte faltante. La parte faltante sería esta, ¿cierto? Muy bien. Sería la parte faltante. Y sabemos que x más 1 es 1. Y si lo leemos al revés, es lo mismo que decir 1 más x es igual a 1. Y aquí es lo mismo que decir 0 más x es igual a x. Entonces aquí 1 más cualquier cosa vendría a ser 1. Entonces esto al simplificarlo se convierte en 1. Listo. Hagamos otro. Nos dicen simplifique. Simplifique, bien escrito. Entonces nos dicen x por y multiplicado por z. Se puede colocar aquí así, con multiplicado, más x más z. Supongamos que nos piden simplificar eso. Listo, vamos a ver si puede simplificar. Solución. Entonces aplicamos propiedades. Eso sería igual a tener x por y por z. Porque estamos multiplicando xy por z. Entonces sería xyz multiplicando. Y a eso le sumamos x y le sumamos z. Lo que hicimos fue desbaratar o sacar lo que estaba dentro del paréntesis.
¿Qué más podemos hacer aquí? Aquí podemos pensar en lo siguiente. Podemos sacar un factor común. Mira que la x está aquí y está aquí. Entonces esto podría quedar x que multiplica. Como yo me la llevé de aquí, me queda yz. ¿Sí o no? Y como yo me la llevé de aquí, me queda un 1. Y todo esto lo vamos a colocar dentro de un paréntesis más grande. Listo. Y afuera siguió quedando el z. Afuera siguió quedando el z. Y sabemos que, ojo pues, que si a 1 le sumo cualquier cosa me da 1. ¿Sí o no? X le sumo cualquier cosa, lo que sea, me da 1. Entonces sería x y adentro, lo de adentro se convirtió en 1 por este teorema. 1 más cualquier cosa me da 1. Entonces aquí me quedó así. 1 más cualquier cosa me da 1. Y afuera me quedó el z. Entonces, otra cosa muy importante es, se me olvidó colocarlo por aquí, vamos a colocarlo como 13, que x por 1 es lo mismo que tener x. Una cosa importantísima, x por 1 es x. Entonces aquí si simplificamos, x por 1 sería x. Y el z quedó afuera. Y listo. Hemos simplificado el ejercicio número 2. Vamos a hacer otro ejercicio. Vale, aquí clic en guardar. Vamos a simplificar el tercero. Simplifique lo siguiente. X más y, pero lo negamos y eso le sumamos x más y. Entonces quedaría, bueno, entonces la solución es la siguiente. Solución. Eso sería negar la suma de dos variables, sería negar la primera multiplicada por la negación de la segunda. ¿Sí o no? Y lo que está en el paréntesis pues puede salir. Eso sería x más y. Y uno ve ahí y dice, bueno, ¿y qué más puedo simplificar? Ahí no puede uno simplificar absolutamente nada. Pero entonces nos regresamos y vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a decir que z es igual a x más y. Entonces eso implica, reescribiendo, que lo que nos piden simplificar se va a convertir en not z más z, ¿sí o no? Y por aquí en un teorema, míralo por acá, está más al principio, este es una variable x más la negación de x nos da 1. Entonces aquí sería not de z más z da 1. Listo, simplificado. Hagamos otro 4, pero justifiquemos hacia la derecha, hacia la izquierda. Simplifique lo siguiente. X por el complemento de y más y por el complemento de x. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a simplificar? Muy sencillo. Tenemos que introducir una operación. Voy a introducirla por acá. Esta se llama operación XOR o XOR, pero se pronuncia XOR. Entonces, ¿qué significa la operación XOR? Entonces uno dice X XOR de Y es igual a X que multiplica a la negación de Y más Y que multiplica a la negación de X. Eso sería. Entonces, esa sería la operación XOR y aquí la tenemos. X por la negación de Y más Y por la negación de X. Entonces la solución. ¿Cómo sería eso simplificado? Si lo queremos simplificar, entonces sería solución.
sería X XOR Y. Listo, ahí está, X XOR Y. Lo puedo colocar en paréntesis si quiero que quede más claro. X XOR Y. Listo, eso sería la simplificación. Vamos a hacer un ejercicio diferente. Supongamos, simplifique X por Y por Z más X por Y por la negación de Z más X por la negación de Y. X por la negación de Y. Entonces, ¿cómo lo vamos a simplificar? De una manera muy simple. Decimos solución. Dos puntos. Entonces tenemos aquí XY está aquí y aquí está también. Entonces podemos sacar un factor común XY que multiplica. Si aquí quito XY me queda Z. El símbolo más queda en la mitad. Si aquí quito XY, entonces me queda not Z. Entonces sería not Z. Y afuera de todo ese corchete queda lo que estaba afuera, que sería X que multiplica a not de Y. Y sabíamos por los teoremas que hemos estudiado que Z sumado con su negación, eso siempre va a dar 1. Entonces va a quedar XY que multiplica a 1. Y afuera nos quedó pues lo que estaba afuera. ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Sería X not Y. Not Y. Listo. Entonces sabemos aquí que cualquier cosa multiplicada por 1 nos da cualquier cosa, o sea, XY. Más X por not de Y, que es lo que estaba afuera. Pero no hemos acabado. Vemos que la X está aquí de común y aquí está de común. Entonces X sale afuera y si la quitamos de aquí, pues nos queda Y, el símbolo más en la mitad. Y si quitamos la X de aquí, nos queda not Y. Not Y. Y sabemos que algo más su negación da 1. Entonces, ¿qué quedaría aquí? X multiplicado por 1. Y X multiplicado por 1 nos da X. ¿Listo? Hemos simplificado. Bueno, ahora viene otra cosa muy importante. Vamos a hablar sobre los min terms o mini términos y los max terms o maxi términos. Max terms. Si recuerdas, vamos a hacer la tabla de la operación AND. De la operación AND, si X vale 0 y Y vale 0, el resultado es 0. Si ambos valen 1, el resultado es 1. Si uno vale 0 y el otro 1, el resultado es 0. Y si ambos valen 0, si este vale 1 y este otro vale 0, el resultado es 0. Entonces, bueno, mi pregunta es, o una pregunta que se pasa a un estudiante, de esa tabla de la operación, ¿yo cómo puedo simplificar? Entonces existen dos formas. La más recomendable es la primera. Una es buscar los min terms o mini términos y la otra es buscar los max terms o maxi términos. En el caso de los min terms o mini términos, nos fijamos donde la salida es 1. Mira que en el renglón 119 el resultado es 1, mientras que en los otros casos el resultado es 0. Entonces, por tanto, para simplificar, aquí diríamos que la salida, vamos a llamarle salida, de salida, es igual a ¿quién? Coloquémosle minúscula. Salida es igual a ¿quién? Como aquí en el renglón 119 la salida es 1, entonces colocamos X y Y, colocamos X multiplicado por Y. X multiplicado por Y. Y esa sería la forma de simplificar la tabla. O sea que eso ya no puede simplificar más, queda como X por Y. Pero supongamos que uno tiene una función desconocida.
una función desconocida, totalmente desconocida. Supongamos que nos dan x y aquí y. Y aquí nos dicen x, aquí nos dan una salida. Nos dicen que cuando este vale 1 y vale 1, la salida es 1. Que cuando los dos valen 0, la salida es 1. Que cuando uno vale 0 y el otro 1, la salida es 1. Y que cuando este es 1 y el otro es 0, la salida es 0. Entonces la pregunta es, ¿y cuál función me cumple con ese trabajito? No sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos fijamos dónde la salida es 1. Entonces aquí está. La salida es 1 en el renglón 126. La salida es 1 en el renglón 127. Y la salida es 1 en el renglón 128. Entonces decimos que esa función desconocida, que la llamamos S, que sería la salida, como aquí es 1, la salida es 1, y aquí X es 1 y aquí Y es 1, entonces colocamos X por Y. A continuación vemos que en el renglón 127 la salida es 1, pero las entradas son 0. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Colocamos not de X que multiplica a not de Y. Y aquí colocamos un más. Aquí la salida en el renglón 128 es 1, pero las entradas son 0 y 1. Entonces, como la X está negada, colocamos not de X. Y como la Y está en 1, o sea que no está negada, colocamos Y. Listo. Y tenemos presente algo. La salida es igual a esto, X por Y. Le sumamos, recuerda que negar X multiplicado por negar Y es lo mismo que tener la negación de X más Y, según una de las propiedades que habíamos visto, ¿cierto? Muy bien. Y aquí nos queda al final lo que estaba, not X por Y. Pero fíjate en algo, esto se puede escribir así. Este primer paréntesis se puede escribir como Y por X, porque es lo mismo. Ahora voy a escribir lo del final. Lo del final es not X ¿por quién? Por Y. Y ahora escribo lo que está en la mitad, que sería not de X más Y. Entonces mira que aquí está la Y y aquí está la Y despejaditas. Entonces las voy a sacar como factor común. Y que multiplica. Si aquí quito la Y me queda X. Coloco el signo que va en la mitad. Si aquí quito la Y me queda not de X, ¿sí o no? Not de X. Y afuera dejo lo que tenía afuera, que sería not de X más Y. Y si simplifico, sabemos que X más la negación de X es 1, entonces esto sería un 1. Y lo que tenemos afuera, que sería not de X más Y. La salida sería igual, sabemos que Y por 1 es Y. Y lo que tenemos afuera. ¿Listo? Y ese sería el resultado. Vamos a probar. Si ese es el resultado, nos debe dar la misma tabla. Entonces vamos a colocar X, Y el resultado tiene que ser Y más not de X más Y. Entonces vamos a hacer la tabla. Si X es 0 y Y es 0, ¿cuánto vale la salida? Vamos a colocar aquí salida. Entonces vamos a reemplazar. Aquí arriba voy a reemplazar. Ustedes nos están diciendo que Y es 0, negación, X es 0 y Y es 0. Entonces 0 más 0 es 0. Negación de 0 es 1. Y 1 más 0 es 1. Entonces aquí la salida es 1. Muy bien, vea, aquí teníamos 1 a la salida en el renglón 126 y aquí tenemos 1 a la salida en el renglón 139. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ambos son 0, la salida es 1, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando ambos de entrada son 1? Entonces lo vamos a cambiar acá arriba en lo que obtuvimos. Entonces la Y es 1 más negación, X es 1 y Y es 1. 1 más 1 es 1. Negación de 1, 0. Y 1 más 0
1. La salida es 1. Y mira que cuando las entradas son 1 y 1, la salida es 1. Lo mismo que acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa si una es 0 y la otra es 1? Entonces vamos a cambiar. XY es 1. Más negación. La X es 0 a la entrada y la Y es 1. Entonces 0 más 1 es 1. La negación del 0 es... La negación del 1 es 0. Y 0 más 1 es 1. La salida es 1. Listo. Cuando es 0 y 1, la salida es 1. Perfecto. Mírala aquí y mírala acá. Ahora nos falta cuando una es 1 y la otra es 0. Entonces cuando aquí la Y es 0 más not X, ¿cuánto vale? 1 y Y vale 0. Entonces 1 y 0 es 1. Negar 0 es... Negar un 0, perdón, aquí. 1 y 0 es 1. Negar un 1 es un 0. Y 0 más 0 es 0. Aquí tenemos la salida de 0. Cuando la entrada es 1, cuando esta es X, cuando X es 1 y la Y es 0, la salida es 0. Perfecto. Aquí lo tenemos. Entonces la función desconocida o misteriosa, es la que tenemos en el renglón 136. La utilizamos obteniendo los mini términos. Te va a colocar aquí. Se obtuvo por mini términos. Entonces, si quisiéramos obtener la salida por mini términos, entonces decimos la salida por max terms vendría a ser la negación de la salida por los min terms. Eso sería todo. Eso sería todo. Sería negar la salida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si nuestra salida es esto, y más not de x más y, entonces la salida por mini término sería negarlo. Negarlo. Entonces, negarlo sería hacer lo siguiente. Si negamos a ambos lados, nos queda not de y más not de x más y. Esa sería la salida por max terms. ¿Y qué es lo que hacen los max terms? Mira que en los min terms o mini términos nos fijamos donde la salida es 1. ¿Sí o no? En cambio, en los max terms nos fijamos donde la salida es 0. Eso es, o sea, la una es la contraria a la otra. En los mini términos nos fijamos donde la salida es 1. Y en los maxi términos nos fijamos donde la salida es 0. Pero por convención, por comodidad, por facilidad, es mejor trabajar siempre con los mini términos. Siempre con los mini términos. Vamos a hacer otra. Supongamos que yo tengo aquí X y Y. Y me dan aquí una salida desconocida. Y me dicen que cuando las dos valen 1, la salida vale 0. Cuando las dos valen 0, la salida vale 1. Cuando están alternadas, vale 0. Entonces, ¿cuál es la función que representa eso? Pues muy sencillo. Decimos que la salida es, nos fijamos donde hay un 1. Aquí hay un 1 a la salida, listo. Entonces, como la X es 0 y la Y es 0, colocamos negación de X que multiplica a negación de Y. Y eso, por las propiedades que tenemos, es lo mismo que tener negación de X más Y. Vamos a probarlo. Entonces decimos X, Y y la salida. Vamos a decir que la salida, según lo que nos dio, era negación de X más Y. Entonces vamos a ver. Si ambas valen 1, 1 más 1 es 1. Y la negación de 1 es 0. Listo. Entonces aquí está cumpliendo perfectamente. ¿Qué pasa cuando las dos entradas son 0? Entonces X es 0 y Y es 0. Entonces 0 más 0 es 0. Negación de 0 es 1. Perfecto. Muy bien, más que perfecto. Ahora miremos la otra entrada, cuando una vale 0 y la otra vale 1. Entonces esta vale 0 y esta vale 1. 0 más 1 es 1. 1. Negación de 1 es 0.
Y finalmente, cuando una vale 1 y la otra vale 0, entonces aquí sería x más y. Cuando esta vale 1 y esta vale 0, 1 más 0 es 1 y negación de 1 es 0. Entonces, tenemos que esta tablita de acá, desde 148 hasta 152, es igual a la tablita que tenemos desde 156 hasta 160. Por tanto, la función desconocida de salida, en este caso, sería not de x más y. Listo. Empleando mini términos. O sea, vamos a colocar aquí, empleando minterms. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Por ejemplo, le dicen a uno, simplifique, y nos dan una expresión, nos dan x más not de y por z, y me dicen que, bueno, digámosle not de x por y. Supongamos que queremos simplificar eso, entonces yo no me sé el álgebra de Boole. Bueno, pues no sé cómo simplificar, entonces hago la tabla x, y la salida, ¿quién sería? X más not de xy, y hago la cuenta cuando una vale 0 y la otra vale 1, cuando una vale 1 y la otra vale 0, cuando las dos valen 1 o cuando las dos valen 0, y hago la cuenta. Si x vale 0, voy a escribirla por acá. Si x vale 0 y y vale 1, entonces nos quedaría así, x0 y y1. Muy bien. ¿Cuánto es 0 por 1? Es 0. ¿Cuánto es not de 0? 1. ¿Y cuánto es 1 más 0? 1. Entonces aquí la salida es 1. Ahora hagamos el siguiente renglón. ¿Qué pasa cuando x es 1 y y es 0? x1 y y 0. x1 y y 0. 0 por 1, 0. Not de 0, 1. 1 y 1, 1. Entonces aquí la salida es 1. Bien. ¿Qué pasa cuando las dos entradas son 1? Entonces 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. Not de 1, 0. Y 1 más 0 es 1. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando las dos entradas son 0? 0. Y aquí sería not de 0 por 0. ¿Cuánto es 0 por 0? 0. Not de 0, 1. Y 1 más 0, 1. Entonces la salida es 1. Listo. Entonces yo no sé simplificar esto. No lo sé simplificar. Entonces construyo la tabla de verdad. Eso es lo que estoy haciendo. Y a continuación aplico mini términos. Entonces aplico minterms o mini términos. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Me fijo dónde está la salida. Me fijo dónde está el 1. Aquí. Entonces, las entradas son 0 y 1. Entonces, cuando hay un 0, coloco un not. Y cuando hay un 1, pues coloco la variable como está. Entonces sería así. Ahora aquí, la salida es 1, pero la entrada es 1 y 0. Entonces aquí sería 1 que multiplica a y. Como la y está en 0, entonces la pongo negada. Listo, continúo. Aquí las dos están en 1 y la salida es 1. Entonces aquí sería x por y. Y al final, la salida es 1, pero las entradas están las dos negadas. Entonces sería not de x por not de y. Muy bien, entonces vamos a simplificar. Obsérvense. Aquí voy a bajarle un poquito la escala. Esto sería igual a lo siguiente. Observa. Lo de arriba, al principio lo voy a dejar igual. Not de x por y. Aquí está la x en común con esta. ¿Sí o no? Entonces puedo colocar la x afuera. Y si aquí a la x la quito, entonces queda not y. Símbolo de la mitad. Si aquí la x la quito, me queda y. Sigo. Lo que quedaba aquí afuera, ¿cierto? Not de x por not de y. Entonces sabemos que sabemos que y más su negación, eso es 1. Y sabemos que x por 1 es x.
Ya simplifiqué todo eso. Ahora tengo en cuenta lo siguiente. Este not de x también aparece aquí. Entonces lo puedo sacar como un factor común. Queda not de x. Entonces si lo quito aquí, aquí me queda la y. Símbolo de la mitad. Como yo lo quiero agrupar con este, entonces si lo quito acá me queda not de y. ¿Sí o no? Claro. Me quedaría not de y. Entonces sería más not de y. Estoy agrupando este primero con este segundo, sacando factor común. Y me queda la x que está afuera. Y tenemos que y más su negación, ¿cuánto es? 1. ¿Y cuánto da algo multiplicado por 1? Da ese algo. Y sabemos que not de x más x, ¿cuánto nos da? 1. Listo. Hemos terminado la simplificación aplicando mini términos. Perfecto. Bueno, entonces esta sería la salida. Esta sería otra forma de simplificar utilizando mini términos. Y si aplico los... Aquí no podía aplicar maxi términos. ¿Por qué? Porque todas las salidas son 1. Entonces cuando todas las salidas, si todas las salidas son unos, estamos frente a una tautología, así se llama. Tautología es cuando la salida siempre es 1 sin importar qué valor tomen las entradas. O sea que aquí estamos frente a una tautología. Y si todas las salidas son ceros, estamos frente a una contradicción. Es decir, si no importa el valor que yo le dé a las variables, las salidas siempre son ceros, estamos frente a una contradicción. Y si no importa el valor que yo le dé a las variables, las salidas siempre son unos, estamos frente a una tautología. Eso significa. Entonces, por la presente oportunidad, yo creo que es más que suficiente. Es posible ya que repases todo esto. Yo te voy a enviar este archivo con el álgebra de Boole para que repases lo que son variables y constantes. Recordar que solamente se permite el 0 y el 1, que el 0 significa false, o sea falso, el 1 significa true, verdadero, que hay varias operaciones, la AND, la OR, la XOR, la implicación, la doble implicación y la negación. Que la implicación negación hace lo siguiente: si la entrada es 1, la salida es 0. Si la entrada es 0, la salida es 1. La negación de x también se puede representar como virgulilla de x. Eso depende del autor del texto. Que x multiplicado por y es lo mismo que decir x and y. Y en este caso, aquí decimos 1 and 0 es porque hicimos un ejemplo en particular. Es porque le dimos un valor a la x y luego un valor a la y, pero aquí sería la y en minúscula. Bien, a continuación hicimos la operación AND. Estas son las entradas, cuando una vale 0 y la otra vale 1, cuando la 1 vale 1 y la otra 0, cuando las dos son ceros y las dos son unos. Esta sería la tabla para la operación AND. A continuación tenemos la tabla para la operación OR, que la OR se representa como una suma. Luego tenemos la operación implicación, que se denota así: x implica y, y eso equivale a negar x or y. O sea que se podría escribir también, esto sería igual a decir, con otra notación, x más y también. Esa sería la operación implicación, y básicamente significa que de una falsedad, aquí hay un error, aquí va un 1, perdón. De una falsedad yo puedo deducir una falsedad, eso es verdadero. De una verdad yo no puedo deducir una falsedad, por eso es que aquí va un 0.
De una falsedad yo puedo deducir una verdad, sí. Y de una verdad yo puedo deducir una verdad, sí. Listo. Ahora la doble implicación, que se simboliza así, equivale a esto. Esa sería la equivalencia, claro está. Esa sería la doble implicación. La operación XOR, que es esta. Y algunos de los teoremas del álgebra de Boole, que hay que ir tomando confianza con ellos para poder saber hacer las demostraciones, tal cual como puedes apreciar aquí y como puedes apreciar acá también, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Las leyes de De Morgan, que son muy importantes, que la negación de X más Y es lo mismo que la negación de X por la negación de Y, y que la negación de X por Y es lo mismo que la negación de X más la negación de Y. Esto se utiliza demasiado, se llaman leyes de De Morgan. Que X más 1 es 1 y que es lo mismo que 1 más X es 1. Que X más 0 es X, que es lo mismo que 0 más X, que es X. Y que X por 1 siempre va a dar X, no importa cuánto valga X. Algunos de los ejercicios de simplificación: el ejercicio 1, el ejercicio 2, paso a paso, el ejercicio 3, el ejercicio 4, el ejercicio 5, paso a paso, aplicando los teoremas. Luego la parte que es como el as bajo la manga, mini términos y maxi términos. Y aquí introdujimos un ejemplo que nos daban una tabla con unas salidas y queríamos determinar cuál era la función detrás de las salidas de esa tabla, y así fue como introdujimos los mini términos. Y también dijimos que la salida por maxi términos era la negación de los mini términos, que en los mini términos siempre nos fijamos cuando la salida es 1, en cambio en los maxi términos siempre nos fijamos cuando la salida es 0, y que también uno puede simplificar expresiones booleanas construyendo su tabla de verdad y luego aplicando mini términos o maxi términos, aunque se recomiendan siempre los mini términos. Y hicimos un ejemplo de simplificación donde se aplicaron los mini términos, y finalmente concluimos con lo más importante, que es que si todas las salidas son unos, estamos frente a una tautología, y que si todas las salidas son ceros, estamos frente a una contradicción. Entonces queda como tarea o como ejercicio lo siguiente: simplifique lo siguiente: X por Y más Z, que multiplica Z, más not Z. Vamos a simplificar esto, queda como tarea, y simplifique X por Z más not de X, perdón, de Z más X más 1. Y el tercer ejercicio sería simplifique not de X más Y más Z. Entonces aquí hay un tip importante. Podemos decir que W es igual a X más Y, ¿sí o no? Entonces la simplificación nos va a quedar como un not de W más Z, y esta ya sabes cuál es, ya te di prácticamente la respuesta. Esto sería not de W por not de Z. Entonces deshacemos el cambio, sería not W, dijimos que era X más Y, y aquí nos queda not Z. Y not de X más Y, ¿quién es? Es not de X por not de Y por not de Z. Listo, ya hice el ejercicio 3. Entonces queda como tarea el ejercicio 2 y el ejercicio 1. Entonces, bueno, Luis, por tu atención y comprensión, muchas gracias. Te deseo muchísimos éxitos y ya procedo a enviarte el archivo correspondiente. Una feliz tarde, muchos éxitos, y a la espera de un nuevo video con más ejercicios en el transcurso del día.
Sayonara y hasta una nueva oportunidad.